Bueno, hoy es 28 de noviembre y toca un nuevo encuentro de Mini Lectura. ¿Cómo está, señor Toledo? Muy bien, Machado, muy bien. Ya preparado. Bueno, hoy es un día muy especial para nosotros porque vamos a analizar un texto de la propia editorial. Es un texto que hemos publicado en uno de nuestros números y que pronto espero que esté en una posterior antología de los mejores textos eh, que nos han llegado. Y el texto es una minificción eh, cuyo título es No las hagas reír y fue escrito por la ecuatoriana de Guayaquil, Melanie Márquez Adams. Brevemente vamos a hablar un poco de la escritora. Pues ella ha escrito el libro de cuentos Mariposas Negras del 2017. También se ha dedicado a la edición de antologías. Ellas cuentan Crimen Ficción por Latinoamericanas en Estados Unidos del 2019. Y del sur al norte, narrativa y poesía de autores andinos. También pues, ha ganado bastantes condecoraciones. Fue primer lugar en los International Latino Book Awards. En el 2018 recibió un Iowa Arts Fellowship para cursar el máster en escritura creativa de la Universidad de Iowa. Y pues ha publicado varios textos de narrativa en diversas publicaciones. Y lo interesante de esta autora es que no solo escribe en español, sino también en inglés. Y pues, de qué trata este texto? Bueno, pues es un texto muy breve. Se los voy a leer el argumento. En este texto, la escritora nos relata un estado fantástico en el que el sujeto se ve impedido a seguir con su vida, porque su risa detona la multiplicación de estas. Sin embargo, cuando trata de matarlas y deshacerse de ellas, estas se siguen multiplicando hasta que por una mueca chistosa del protagonista implica que dichos animales se volverán a multiplicar y las consecuencias de esta plaga quedan en la imaginación del lector. Bueno, entonces pasamos a un poco ver la carnita del texto, a qué nos hace pensar, qué nos hace reflexionar esta escritora contemporánea que hemos editado. ¿Qué opina, señor Toledo? ¿Qué le dijo este texto? Crisis colectiva, señor. Crisis colectivas. El- si bien el cuento habla de plaga, una plaga de insectos voladores que se reproducen a través de la risa, este, me hizo pensar en crisis colectivas. Yo sé que es un momento sensible para muchas personas, eh, y lo que me hizo pensar fue o una plaga fantástica de insectos voladores o una pandemia. Y ambas me conducen a pensar que tenemos posibilidades limitadas para controlar las cosas en general, y por consecuencia me llevó a reflexionar sobre la debilidad, sobre la fragilidad de nuestra especie. Pero ¿por qué somos débiles, señor? Yo hice una lectura extrema y obviamente lo relacioné con el episodio número 1, cuando hablamos de Silvebert en el Sexto Palacio. Yo ya ve que le decía que la mente, que en este sueño que tuve, la mente probablemente sea la que pueda recorrer el universo en forma de luz, y ahí soslayé el cuerpo. Y es lo que me lleva a pensar este relato, ¿no? Que el cuerpo probablemente, no digo que la mente no, la mente tiene sus defectos, pero tal vez el cuerpo sea el límite o sea la característica principal de la fragilidad del hombre. La cuestión es, ¿por qué? Porque el cuerpo se enferma, porque el cuerpo sufre, porque el cuerpo se deteriora. Y la mente, todo lo contrario, crece, 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 desarrolla. Este, la cuestión es esta, en el cuento, en la última parte, el cuerpo traiciona a la mente. Fíjese, hace la mueca, pero ella está pensando, está en lo catastrófico que podría ser para la humanidad.
y el cuerpo la traiciona. Hace una mueca. Responde al estímulo de la mente. La pregunta que yo me hice fue, por esta razón, por el hecho de que la mente pueda superar, en este sentido que planteé, al cuerpo, debemos de deshacernos, debemos de vilipendiar nuestro cuerpo. Mi respuesta al día de hoy es no. Es no porque el cuerpo nos da una limitación. Yo creo que la limitación, al menos para mí y por ahora, en mis juveniles 30, eh, me da la limitación y la conciencia de que esto tiene un fin. Y si esto tiene un fin, el resto, la fugacidad de lo que vaya a estar aquí, hay que hacerlo valer. Y eso es lo que me da la motivación para, pues sí, pues para conseguir, no sé si el goce, para conseguir disfrutar lo que más se pueda de esto, que se llama vida. Ahora, eh, puede ser que yo en el futuro no sea nadie, sea una nimiedad, eso no importa. Lo importante es que yo al final, cuando esté en ese momento, ojalá que esté consciente y no sea una bala perdida, algo por la espalda. Que bueno, estamos en México y desafortunadamente puede pasar. Eh, pero ojalá que me gustaría que mi momento sea así. No, no sé si juvenil, no sé si anciano, no sé. Pero en ese momento me gustaría pensar y mirar para atrás, mirar mi pasado y considerar que, que las decisiones que tomé las disfruté y valieron la pena. El cuerpo es el motivo de mi existencia. Entonces, en mi reflexión, no, no puedo yo soslayar al cuerpo de la mente. Lo necesito para vivir, lo necesito para saber qué es esto, para comprenderlo y para disfrutarlo. En ese sentido, la mente es un acto de sueño y el cuerpo es una bocanada de realidad. Yo creo que ambas podrían ser sueño y si es que ambas podrían ser sueño. La mente te puede, tú puedes, mira, como dice Benjamin, ¿no? O sea, tú puedes jugar, tú puedes, bueno, si, como dices Derrida, tú puedes deconstruir una cosa, es decir, criticarla y reformular, eso no lo dice él, lo digo yo, puedes reformular en nuevos valores. Ah, pero como dice Benjamin, puedes jugar, puedes, en los términos de él es como romper el derecho, que es decir, las normas, y con una violencia de redención, es decir, que pues ya se puso denso esto, ¿ah? Bueno, la violencia de redención es esto, o sea, la liberación, la liberación de estándares. Entonces la mente puede ser sueño también, en ese sentido. Las dos pueden ser sueño. Y las dos son bocanadas ¿qué me dijo, señor? Realidad. Bocanadas de realidad, yo creo que también. Sí, yo creo que pueden ser las dos cosas, ¿eh? Y en diferentes momentos se pueden acompañar. eh, pues sí, yo creo que más bien es tú que eliges, ¿no? ¿Cómo eliges pensarte? Fíjate que es muy interesante porque nos fuimos a los extremos completamente en la lectura del texto. Yo me puse a pensar en cómo la mente es la limitante. ¿Por qué me pongo a pensar en la mente como limitante? Hice una lectura un poco psicológica de este texto, al grado en el que si uno se pone a pensar cuando tiene problemas psicológicos o cuando tiene cierto tipo de cuestiones que tienen más que ver con cómo tú mismo te fuerzas a seguir un patrón de conducta y quieres eliminar ciertas cosas que son tuyas. Y en este caso lo pensé como la risa, ¿no? O sea, las mosquitas podrían ser una idea de la muerte, de la muerte, ¿eh? De la mente,
esta cuestión de la mente que te está vigilando, ¿no? Y que, por ejemplo, te impide reír, ¿no? Porque reír es una muestra de debilidad. Reír es una muestra de poca seriedad, de poca lógica, ¿no? Entonces tu mente te impide reír, no te puedes reír porque está mal reír, ¿no? O si nos vamos a los siglos de Freud, la mujer cómo estaba, pues sí, estaba impedida sexualmente, ¿no? No te puedes expresar así porque no puedes hacer esto corporalmente porque está mal, ¿no? Entonces estaba ahí. ¿Y qué es lo que ocasiona que haya esta vigilancia? No ocasiona que se muera el instinto, que es reír, ¿no? O que es hacer este tipo de gesticulaciones con la cara. En la época de Freud, que las mujeres tuvieran una necesidad sexual de satisfacerse, eso no generaba que se eliminara la necesidad, sino que los demonios de la mente se multiplicaran. Porque incluso cuando cedes al placer sexual, sientes el remordimiento, ¿no? Y tu mente te dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y entonces se incrementan las vocecitas, ¿no? Se incrementan todos estos insectos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y entonces es un círculo vicioso en el cual tu misma mente te está tratando de evitar hacer algo que tu cuerpo quiere hacer porque pues, es natural que lo hagas, pero tu mente quiere forzarlo a que no lo hagas, ¿no? O quiere forzarte a que no lo hagas y cuando incumples se multiplica y cuando no incumples se vuelven más aterradoras y peores, ¿no? Entonces al final esto es una suerte de, de trastorno psicológico o de una patología psicológica en la cual cuanto más aceptes lo que no puedes hacer y que tu propia mente te está diciendo no lo hagas, menos vas a poder ser libre, ¿no? O sea, nuestra propia mente nos encarcela en patrones que nosotros queremos forzar a que no existan, ¿no? Entonces, un poquito hacia ahí lo iba viendo. Si bien lo podría extrapolar a la sociedad, que es la sociedad que te está vigilando y todo eso, pero normalmente aunque sí tiene sus razones de ser, en psicología siempre es el propio sujeto el que al final se termina eh, creando esas autorrepresiones, ¿no? Porque hay que decirlo, a través de las épocas han habido represiones, pero también está el listillo que dice, sí, me reprimo, mientras me ven, yo sigo las reglas, pero mientras no me ven en lo oscurito, hago todo lo que se hace. Hay una canción de un grupo argentino que se llama Los Espíritus que dice, para ser bueno hay que hacer el mal, pero a escondidas, ¿no? Entonces, y al final el que sigue la represión, el que sigue la represión de su propia mente, pues es el que se autodestruye, ¿no? Y se mete en esta plaga o en este círculo vicioso sin fin en el cual pues ya no podrá salir, ¿no? Pero fíjese, o sea, no estamos tan en desacuerdo. O sea, bueno, obviamente yo omití esta parte, evidentemente, las limitaciones de la mente, ¿no? Pero fíjese, estamos de acuerdo en que hay un potencial que se desarrolla en la mente. Y ese potencial, lo que usted ha dicho es que se está reprimiendo. Los dos coincidimos en que la mente tiene un potencial que se debe desarrollar. No sé si se debe, pero que puede desarrollarse, ¿no? Y que también es un potencial que genera, bueno, como tal, es un poder. Y ese poder puede usarse para extender o para reprimir, ¿no? Bueno, eso sí ya son palabras mayores, señor. O para hacer publicidad y manipular a la gente, ¿no? Sí. Hiciste nuestra página. O hacer un podcast para invitar a la gente a que vaya a minificción.com. Exacto. Ajá. Pues sí, o sea, no, pero sí vaya, no son mala onda. No, lo que yo te iba a decir es que, a ver, espera, pero es que tú, o sea, tocaste por encimita lo que tú sabes que a mí me interesa mucho, que es el exterior. Dice, bueno, pues a lo mejor es vigilancia. Pero mi pregunta va por ahí.
¿Cuáles son los factores? O mencióname un ejemplo, nada más. O sea, un ejemplo, por ejemplo, en el que una persona se reprima, pero usted sabe que no solamente es uno mismo, es uno con otros. Y hay factores afuera. ¿Por qué se reprimiría esa persona? Y ahí es donde yo le pido el ejemplo. Un intelectual. Un intelectual se reprime a no ser tonto o no parecer imbécil. Y entonces se puede reír viendo el Chapulín Colorado, pero cuando comente o cuando hable va a decir, "Oh, esa comedia tan fácil de Chespirito, cuánto daño no le hizo a la juventud y a la sociedad mexicana. Qué bueno que ya está muerto y qué bueno que ya no se va a ver más, ¿no?" Entonces, es un intelectual que está defendiendo una postura de que de la comedia fácil, ¿no? O sea, de decir, es que la comedia fácil no es la comedia que necesitamos. ¿Eso qué? ¿No? O sea, no se está permitiendo ser idiota, y ser idiota es uno de los derechos que tenemos todos de vez en cuando. Y inevitables, o sea, la comedia física, la comedia fácil, está en todos lados, está en Chaplin, está en El Quijote, está, En las minificciones, señor. está en las minificciones, o sea, está en todos lados. Entonces, decir que es fácil o decir que no vale la pena es una manera en la cual, pues, estás tratando de defender una idea, ¿no? Y te estás reprimiendo quizá a aceptar ciertas cosas, ¿no? Es el clásico caso del gusto culposo. O sea, ¿por qué te vas a sentir culpable porque te guste algo que no va con lo que los demás te dicen que te debe de gustar, ¿no? Y entonces el Chapulín Colorado tal vez se vuelve un gusto culposo, ¿no? El K-pop se vuelve un gusto culposo, ¿no? O sea, y todo eso. Y ya llega un momento en el que tienes que decir, pues me vale, ¿no? O sea, eso, y romper con todo eso. Y lo más interesante es que romper con todo eso, irónicamente estamos volviendo a la primera lectura de este podcast, no te vuelve incongruente, te vuelve complejo. Es que de hecho estaba pensando en lo que sucede con personas como nosotros, señor, que seríamos como a la inversa un poco, sin esto de reprimirse, pero a la inversa un poco de que, bueno, pero tú quién eres para dar talleres. Bueno, pero, ¿sabes? No eres don viejito que ya tiene premios y tiene, ¿qué más? El certificado de autenticidad que puedes dar talleres. Y que podría ser muy buen escritor, pero tal vez muy mal maestro, ¿no? Exacto. Y luego, pues, dices, bueno, pero pues me vale, ¿no? O sea, pues yo lo voy a hacer porque me gusta y porque lo que hemos hecho a lo largo de estos años pues, está bien bonito, ¿no? La prueba pues, son los textos del sello editorial, pues a mí me encantan. Si me encantan a mí, chance le encantan al de al lado, ¿no? Eso, o sea, pero bueno, si fuera el caso, habría gente entonces que se reprimiría por no escribir, por no dar talleres, por lo que dirá el otro, ¿no? El otro también nos está, bueno, la opinión pública nos reprime. ¿Eso quiere decir? Sí, eso también, o sea, la opinión pública y el estilo, ¿no? La facha, o sea, si aceptas que te gusta el Chapulín Colorado, no puedes comentar sobre comedia porque a ti no te gusta la comedia inteligente, ¿no? Ya ves, señor, y regresamos otra vez al episodio número 1 de este podcast sobre la congruencia, señor. Está atravesando todos los podcasts. O somos muy básicos y no nos da la cabeza para más. Bueno, Machado, después de que hemos discutido amablemente el fondo, y que nos ha exhibido, este, vamos a la forma, señor. Vamos a la forma. ¿Qué opina de los recursos de la autora en este cuento? Bueno, yo creo que una vez más es una demostración de que los nuevos autores no hay por qué desestimarlos. Son bastante buenos, tienen mucho de lo que podemos aprender.
Y una de las cosas que más me gusta es el tratamiento del narrador, de la voz narradora, y cómo evoluciona a lo largo del texto, ¿no? Aunque es muy corto, pero al principio pareciera que se trata de simplemente insectos, cosas molestas que están ahí, pero poco a poco el narrador se va preocupando y nos va preocupando. Y por eso, cuando leí el argumento del texto, se notaba medio menso, medio malo, porque si yo solo te doy el resumen de lo que pasa, no te va a gustar el texto. Pero si lo lees, te gusta, porque el chiste es la ejecución del texto. Y eso es lo más, lo que le podemos aplaudir a la escritora, porque es esa ejecución de la voz narradora, de cómo pasa de simplemente me están molestando a una pequeña preocupación y que escala a un terror real del narrador de, híjole, ya esto, lo que acaba de pasar, no tiene solución y va a o sea, es como pasar de la persona que se está simplemente quitando, es como pasar de la canción de No me molestes mosquito a la película de los pájaros de Alfred Hitchcock. Así de sencillo. Entonces ese cambio en el narrador me parece interesante y yo creo que en este siglo en el cual tenemos que trabajar con poco espacio, con pocos recursos y demás, la voz narradora nos puede ayudar mucho, ¿no? Para darle esos matices especiales y volver un texto que, que narrado así como un simple anécdota no parece tan genial, pero cuando ya hace el tratamiento ya nos muestra la maestría de la autora y ya nos mete y decimos, qué gran texto acabo de leer. Yo la verdad tengo dos opiniones. La primera de la forma y la segunda de la autora. Ahí te va. La primera me parece rescatable, o más bien yo quiero rescatar de esta primera parte que la autora utiliza la voz en presente para... O sea, hay una relación entre los dos presentes. El presente de la amenaza está presente. Y el presente de la voz narrativa. O sea, en ese sentido el texto queda redondito. La amenaza es presente y te lo narro en presente. Me parece una estrategia imitable para la gente que nos escucha, para nosotros mismos. Y la segunda opinión que yo tengo al respecto, y que tiene que ver con la autora, es que, bueno, para los que no sepan, en Minificción antes era una revista. Y una revista que evolucionó a sello editorial. Y bueno, en la revista, cuando nos mandó el texto Melanie, yo me tocó a mí trabajar este texto. Y fíjate qué abierta era la autora, porque yo le hice recomendaciones porque, bueno, por esta estrategia del presente, tenía mucho gerundio, mucho gerundio, mucho gerundio. Y le dije, bueno, ¿qué te parece si pues eliminamos o eliminamos la mayoría? Le hice dos propuestas, uno sin gerundios y uno con pocos. Bueno, se puso a trabajar y aceptó, o sea, a pies juntillas. O sea, confió en nosotros. Digo, en nosotros porque yo hice las observaciones, yo hice la propuesta, pero usted sabe que se entra al consejo, bueno, entra al equipo editorial y se decide, se hacen observaciones y ya mandan al mensajero. Y el mensajero a lo mejor lo matan, eh, como ha pasado en varias ocasiones. Pero en este sentido, la autora fue muy participativa y ojalá que colabore otra vez con nosotros. Melanie, si estás escuchando esto, pues mándanos un librito, ¿no? ¿O qué, Machado? Un No, no. librito. Escríbenos. Te queremos. Bueno, ya nada más quedan un poco las conclusiones. Yo solo quiero decir que pues fue un texto que nos tocó leer en cuanto llegó a la revista y
Fue uno de mis textos favoritos desde que lo leí y me encantó el tratamiento que decía de la voz narrativa y pues no hay más que decirlo. Habría que seguir checando y seguir rastreando a esta autora porque si, si se asomó un brillo de luz de esta magnitud, pues debe de haber mucho oro por ahí, ¿no? En toda su obra. Entonces hay que seguir en la huella. Creo que ahí tiene un canal de YouTube por si la quieren seguir. Y pues nada, gracias por enviarnos este texto, ¿no? Y gracias sobre todo por escribir uno tan bueno. ¿Qué dice usted, señor Toledo? Bueno, lo que digo es que mi conclusión es que este texto, al menos a mí, me hizo recordar que mente y cuerpo son uno solo. Y que olvidar uno u otro, en términos del relato, puede llegar a costarnos no solo la vida, sino la existencia de la misma especie. Así que antes de echarse un plato de murciélago, piénselo 2 veces. Ok, muy buen consejo, muy buen consejo. También de capibara, porque creo que es la siguiente pandemia y todos se lo están comiendo y lo están domesticando y son bonitos, está bien que existan, pero tampoco abusen. Pues hay como un montón de pandemias que están por ahí, pero bueno, ya no hablemos de eso. Pues nada, ya saben, denos like, compartir, comentar. eh, Sus preguntas, sus dudas, demás, las contestaremos cuando podamos en algún video en Facebook, que es donde también podrán pues encontrarse un poco de más contenido, un poco de humor. Por si les gusta el Chapulín Colorado, pues ahí va a haber humor de literatura y un poquito también de ejercicios, ¿no? Por si les gusta la escritura, ahí también les damos algunos ejercicios, también está el Instagram y pues obviamente la página y pues, ¿qué más? Pues nada, eso, recordar que Minificción es un proyecto que se encarga de promover, de estimular la lectura y la escritura. Como dijo Machado, síganos en Facebook, síganos, suscríbanse en YouTube. Y pues nada, lo que sí quería agregar es que lean y busquen a Melanie Márquez Adams. Ya hizo la recomendación, pero la quiero hacer yo también. Una autora que hay que seguirle la pista, de verdad. Dejamos su canal de YouTube, ¿no? Por ahí Ahora le va. en la descripción. Ahí búsquenla. Bueno, ese es el final del episodio número 4. Pues bueno, gracias por escuchar. Nos vamos. Vamos, muchas gracias.